en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país, eso a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. Hoy es el segundo día de este mini seriado que hemos titulado Pasado y Presente de la Navidad en Venezuela. Comenzamos ayer con el tema económico, con Asdrúbal, mañana los terminaremos, pero hoy vamos a hablar de la sociedad, de la familia. En el pasado estas fechas se caracterizaban por reuniones familiares. Si usted me pregunta a mí, yo añoro 24 y 31, sí, pero sobre todo la reunión al día siguiente, el 25 y el primero, con las obras del 24 y el 31, pero era maravilloso volverse a encontrar. Era poco habitual que la familia se reuniera toda a lo largo del año, salvo algún cumpleaños, pero esos 2 días, 24, 25 y luego 31 y primero, eran especiales, porque estaban los abuelos, y estaban los tíos, y estaban los primos, algún vecino podía pasearse también. Dígame usted, las parrandas, las patinatas, adornar el edificio o adornar la calle. Ojo que ese trabajo se hacía en comunidad, y ese trabajo en comunidad nos daba sentido de pertenencia, identidad también. Las cosas han cambiado. Hoy, producto de la migración, entre otros aspectos, las navidades son distintas. Algún familiar puede que esté, pero está en una pantalla en muchos casos. Y de esto queremos hablar, de este pasado y presente de la Navidad en Venezuela vinculado a lo social, y por eso invitar a Verónica Medina, gerente de proyectos de la firma consultora Equilibrium para Venezuela y la región. Es politólogo con maestría en gerencia pública del IESA, ha liderado múltiples estudios sobre el fenómeno migratorio reciente y su impacto precisamente en la sociedad venezolana. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Román, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia por la invitación, ¿no? Gracias por aceptarla. Has dado un excelente preámbulo. A ver, ¿agregar? Un excelente preámbulo del tema, ¿no? ¿Qué agregas? Fíjate, tú mencionas el fenómeno migratorio que cifras pueden coincidir o no, pero estamos hablando a grandes rasgos de cerca de unos 8 millones de personas, de venezolanos que han emigrado, ¿no? Yep. Alrededor de unos 6.8 aproximadamente se concentran en América Latina y en Caribe, en nuestros países vecinos, Colombia, Perú, Brasil y, bueno, una comunidad venezolana muy importante en Estados Unidos y España, ¿no? Que son también dos polos importantes, ¿no? Y eso, como tú bien mencionas, ¿no? Ha generado un cambio paradigmático en la composición del hogar venezolano con ramificaciones en todos los frentes, ¿no? Y esta no es una menor, ¿no? Tú migraste también, migraste del Zulia. Bueno, sí, en cierta medida también es un fenómeno importante, ¿no? La migración interna que también es clave, ¿no? Mira, Verónica, tú eres más joven, claramente más joven que yo, pero ¿cómo recuerdas las Navidades de tu infancia y en qué son distintas a las de hoy? A ver, yo diría que la principal diferencia es que la Navidad tradicional, ¿no? Era con la familia ampliada, ¿no? O sea, si queremos hacer esa distinción entre tu familia nuclear y tu familia ampliada, ¿no? Y como tú mencionas, ¿no? Tu familia nuclear, todos los primos, vecinos, en general, periodos de mucha convivencia, ¿no? Que hoy día, a ver, yo diría que si tenemos que resumir cuál es la situación actual, diríamos que en cada hogar hay prácticamente una silla vacía, ¿no? Que puede ser una o más, ¿no? Sí. Puede ser una o más. Y yo creo que hoy día no hay prácticamente un hogar venezolano que no tenga, bien sea en tu familia nuclear o ampliada, algún integrante que emigró. Bien sea de manera temporal o bien sea de manera permanente, ¿no? Y esto pues ha cambiado por las tradiciones, sobre todo en ciertos segmentos poblacionales, por ejemplo, los adultos mayores que han tenido como un impacto diferenciado, ¿no? Muchos de ellos ya ni siquiera compartiendo Navidades con su familia nuclear, sino con un vecino o incluso solos, porque pues ha emigrado, ¿no? Ya vamos a hablar de esos adultos mayores, de manera particular hablaremos de ellos, pero creo que das en el clavo, porque Navidad se asociaba, probablemente en algunos casos todavía se asocia, pero Navidad era en esencia reunión, era compartir, era juntarse, eran abrazos. ¿Qué juega en contra de ese concepto de Navidad? ¿Y qué tenemos a favor? Porque es verdad que algún miembro de la familia no está, que esa silla está vacía, pero tenemos hoy la bendición, entre comillas, tecnológica que nos permite tenerla a través, a lo mejor, de una pantalla, que antes no existía. Sí, correcto. Fíjate que, bueno, como tú bien mencionas, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Sí. Si bien, digamos, para quienes estamos dentro de Venezuela, ¿no? Esa silla vacía se hace sentir, también
la comunidad venezolana migrante ha logrado exportar sus tradiciones en sus países de acogida. Nos vemos que hoy día lo que es la yaca, el pan de jamón, en general toda la gastronomía navideña venezolana está tan presente en ciudades como Bogotá, Lima, Madrid, Madrid, Miami, claro. tal, y bueno, esto ha generado una fusión a nivel cultural, una fusión gastronómica que también ofrece oportunidades pues de exportar nuestra cultura, o sea, tiene sus ventajas, ¿no? También yo diría que no es solo el componente de recomposición familiar, hay también, tú hablabas muy bien ayer de eso, Román, el tema económico, ¿no? Como por ejemplo ciertas tradiciones han mutado, ¿no? No vamos a decir que han desaparecido, porque están muy arraigadas, Ujú. pero han mutado, por ejemplo, a nivel de la gastronomía, la sustitución de ciertos platos, que al final siempre están allí presentes porque, bueno, ciertas familias no se pueden costear, ¿no? Lo que hoy día Sí. amerita cumplir con la tradición en pleno, ¿no? Em, pero si bien, como tú bien mencionas, ¿no? Ese vínculo no se ha perdido, la familia ha logrado la manera de mantenerse conectado vía Ujú. videollamada. Yo creo que para todos, muchos es común de que el 31 te das el feliz año en múltiples usos horarios, te lo das como 3, Exacto. 4 veces en la noche, o sea, mientras te llama el que está Es aquí, el que verdad, está allá. es verdad. Mira, estamos conversando con Verónica Medina, es politólogo. El- digamos, dejando de lado la nostalgia por un momento, porque sí se extraña y sí se añora al que no está, pero a lo mejor ese familiar que está afuera, que esté o no a través de la pantalla, mucho puede estar ayudando al que está en Venezuela, mucho puede estar ayudando a su familia. Esa persona quizás no está físicamente, a lo mejor ni siquiera está en la pantalla, pero durante todo el año está muy presente, ¿no? Sí, aquí das un punto clave y también lo conectamos, Román, con lo que es el tema de las remesas, ¿no? Sí. Que para nadie es un secreto que hoy día pues las remesas representan un porcentaje importante de los ingresos del país y en general de las familias que tienen al menos un migrante es una parte importante de los ingresos con que se cubre pues la canasta familiar, ¿no? En este periodo esto se hace aún más evidente, ¿no? Se hace aún más evidente y por supuesto pues la cuantía en la que esto se manifiesta pues es bastante variable, ¿no? No olvidemos que aunque la comunidad venezolana es migrante, migrante es amplia, ¿no? No necesariamente está en una condición de estabilidad económica importante en los países de acogida, ¿no? Recordemos que, como ya mencionaba, mucha de esta migración se concentra en países de América Latina, donde hay importantes desafíos de regularización. Entonces, bueno, hay un apoyo, pero digamos, no tan sustancial como se vería. Por ejemplo, también los migrantes actualmente en Estados Unidos están en una situación de bastante incertidumbre sobre lo que puede hacer. Entonces, yo diría que este año, por ejemplo, algo que veíamos como a fuerza años anteriores, que sería esta migración, esta visita temporal a los familiares, se ve trastocada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, quienes se encuentran en Estados Unidos que tienen cierto temor a salir y luego, Claro. y Y luego, no y poder luego, entrar. luego no poder entrar, ¿no? Ujú. Entonces, allí también este flujo, digamos, se ve mermado tanto por, digamos, los riesgos migratorios pues, de los diferentes países y también la situación económica que no es la mejor, ¿no? Pero a pesar de todo eso, siempre el migrante venezolano tiene un apego, digamos, muy fuerte con quienes se permanecen en sus países de origen y bien sea por la vía de remesas y bien sea, bueno, por la vía del Ujú. contacto telefónico, no siempre se mantiene allí ese vínculo. Ubíquese usted, te lo pido a ti, Verónica, lo intento hacer yo también ahora en caliente, de ubicarnos en la noche del 24 hacia el 25 o del 31 al primero. Sobre todo el 24 al 25, la tensión de la casa, de la familia, cuando estábamos todos reunidos, estaban los niños, lógicamente, ¿no? Por la llegada de Santa o del Niño Jesús, en fin. Luego ya el 31 en el abrazo de ese año nuevo y probablemente el más destacado abrazo era con el niño y con el abuelo, con el adulto mayor. Hablemos de ese adulto mayor, que puede que sí hoy tenga a su familia alrededor, puede que sea un adulto mayor que esté solo, puede que sea un adulto mayor que esté a cargo de los nietos porque los padres no están, eso es lo que llaman los niños dejados atrás o los adultos dejados atrás. Es muy variopinta la realidad del adulto mayor. ¿Qué podemos hacer los vecinos, los ciudadanos, para ese adulto mayor que si está solo, que está solo a cargo de unos niños pequeños porque no están papá y mamá? Sí, fíjate que tú mencionaste una situación, Román, que bueno, es uno de los, yo diría, de los grandes dramas, ¿no? Que tenemos actualmente, porque el adulto mayor es quien ha recibido un impacto, digamos, dentro de toda la crisis, ¿no? Tiene un impacto diferenciado, ¿no? Yo ahí te diría las redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo son claves, ¿no? Que si bien los hijos, los familiares buscarán tenerla, bueno, desde la Sí, distancia, ¿no? sí. Sabemos que es
es un segmento poblacional para quien la compañía presencial es clave, ¿no? Yo diría que el venezolano y trata en general siempre de tener un sentido de vecindad bien importante, ¿no? Un sentido de vecindad bien importante y allí, digamos, quienes puedan y quienes tengan contacto con estas situaciones, bueno, invitarlo a su familia, pues no dejarlo solo, estar pendiente, ¿no? Muchas de estas personas pasa que tú ni sabes cuál es su situación porque pues no dominan bien una computadora, un teléfono como para informar rápidamente a sus familiares o a los vecinos. Entonces yo creería que allí hay también un sentido de corresponsabilidad colectiva, ¿no? De corresponsabilidad colectiva en mantenerse informado de la situación de los vecinos e integrarlo pues lo más que se pueda. Yo creería que también ya ha habido como cierta adaptación, ¿no? De los adultos mayores como a estas dinámicas y a buscarse, digamos, como pues lo mejor que pueden Sí. y poder convivir pues con quienes permanecen en el país. Vemos que a veces salen por ahí los videos en plazas públicas, reunidos, pues la gente jugando un juego de mesa, buscando pues las maneras de esparcirse pues dentro de las posibilidades, ¿no? Es Verónica Medina que nos acompaña. La fe, ¿qué papel juega la fe? Estamos hablando de un país mayoritariamente católico, cristiano, y es una fecha eminentemente católica, cristiana también, originalmente religiosa, aunque ha derivado luego en festividad, en celebración, pero es una fecha hermosa para los cristianos. ¿La fe qué peso tiene? Yo creo que de todos los años este quizás sea uno de los que tenga un componente más emotivo, ¿no? Además, es También verdad. recientemente por, bueno, todo lo que pasó con la canonización de José Gregorio Hernández, que yo creo que fue un envión anímico para muchos, para quienes pertenecen a la comunidad católica, también una noticia muy esperada por muchos años, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, eso da como un reforzamiento, ¿no? Un reforzamiento pues a toda la época y creo que en general el venezolano siempre trata de conectarse espiritualmente y bueno, y quienes tengan una religión más con esto, pero te diría que yo creo que el componente de José Gregorio este año le da un toque especial a a todo lo que ya hacemos. Podemos concluir, Verónica, que la Navidad ha cambiado por diversas razones, por razones cuyo origen está en la economía, en la política, en la ideología, por diferentes razones. El tema migratorio tiene un peso tremendo en todo ello. Si se ha afectado a las familias, se ha afectado a la sociedad entonces también. Sin duda, es que, o sea, es una arista que es inseparable, Román, porque si estamos hablando de que alrededor de una quinta parte de la población venezolana emigró, esto es un cambio que se refleja por un lado en el hogar, bien, pero se refleja en los lugares de trabajo, donde hay un impacto clarísimo, pues a nivel económico, a nivel del consumo, en todas las Ujú. aristas, ¿no? Entonces, efectivamente, la sociedad venezolana pues ha cambiado, ha mutado, pero yo creo que, sobre todo en los 2 últimos años, ya ha habido un periodo mayor de asimilación y adaptación a ese shock inicial, ¿no? Recordemos que el flujo más masivo se desarrolló sobre todo entre 2017 y 2020, que fue donde se dio pues la mayoría. Luego, a partir de la pandemia, esto comienza a decaer hasta que, digamos, toca su techo en 2022 aproximadamente, ¿no? Ya desde entonces, pues las cifras se han mantenido pues relativamente estables y bueno, la sociedad venezolana ha tenido un proceso de adaptación en Ujú. torno a eso, ¿no? Pues el tamaño del mercado, pues las dinámicas familiares, la dinámica pues a nivel de sociedad. Em, y te diría que pues esta es la situación que estamos actualmente. La sociedad venezolana es una nacionalidad ahorita transnacional. Yo creo que ese es el mejor concepto que podemos tener ahorita. Pues la familia venezolana ya no reside solo en el territorio venezolano, sino pues en todo aquel en donde haya un venezolano pues representándonos. Y yo te diría que mientras tengamos a alguien en cualquier parte del mundo haciendo una yaca, un pan de jamón y Ujú. escuchando gaita, pues la Navidad Ahí venezolana está, ahí estará está. vigente, ¿no? Fusionado no, pero estará vigente. Fíjate, yo tengo 54, mis hijas mayores, las morochas, tienen 14, Román Ignacio apenas tiene 3 años. Pero digamos, un joven entre 18 y 25 sigue siendo ese joven que a las 12 de la noche, el 24 al 31, sale a visitar a los amigos o prefiere quedarse en casa, como esa tradición de salir y entonces darle el abrazo también y irse a parrandear con los panas, ¿eso sigue pasando? Sigue pasando, pero digamos parcialmente, ¿no? Yo creo que hay un componente también allí a nivel de seguridad, ¿no? Que aunque en los últimos años estaba Ujú. eh, mucho más estabilizada, pues las cifras, bueno, sí quedó, vamos a decir, una especie de trauma, vamos a decir, social, ¿no? Como un poco más de precaución, ¿no? Pero esas tradiciones nunca se pierden, sobre todo el joven no.
no es menos cierto que ciertas tradiciones les pueden sonar aburridas, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado antes y no cambiará nunca, ¿no? Donde al final después la terminas abrazando y exacto, extrañando, pero llega un momento, hay un momento como de exacto, como resistencia. Tal cual, ya fue suficiente, ¿no? Entonces yo creo que eso al final permanece pues en todas las generaciones, en un mayor o menor grado, pero por allí siempre está. Mire, esto sonó como que hubiésemos brindado acá en el estudio. No, un termo de café y el otro es de agua, por si acaso, ¿no? Importante. Verónica, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Román. Verónica Medina es gerente de proyectos de la firma consultora Equilibrium para Venezuela y la región, politólogo con maestría en gerencia pública de IESA, ha liderado múltiples estudios sobre el fenómeno migratorio reciente y su impacto en la sociedad venezolana. Mire, si me preguntan, la Navidad sigue siendo una oportunidad. Al final es una oportunidad. Pero es verdad, pienso en aquellos que quizás adultos mayores, como mencionábamos, que ven con pesar como la soledad les toca, la distancia, la familia, en algunos casos el abandono. Yo pienso también en ese ancianato, pero pienso en los niños, que a lo mejor van a escribir una carta y puede que no tenga respuesta. Pienso en familias separadas que están hoy como satélites, ¿no? Aún dentro del mismo país, pero parecen satélites. Y uno piensa en los detenidos y piensa en todos ellos, al menos desde la reflexión, pero mejor aún el llamado a activarse, colaborar, a aportar en un momento que debería ser muy especial. Son las 7:30 minutos de la mañana. Vamos a escuchar algo de buena música. Survivor, Eye of the Tiger. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.